leyendo la palabra aquí, donde encontramos en el libro de Génesis. Aquí dice la Biblia, en el libro de Génesis, vamos a compartir esto brevemente porque no voy a durar mucho. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, y luego vamos a saltar el versículo 26. Aquí dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí se está hablando de un poder superior, de una divinidad creadora, de un Dios Elohim, que es el creador. Cuando la persona nos preguntan muchas veces como cristianos, nos preguntan, pero ¿quién creó a Dios? ¿De dónde vino Dios? Es una pregunta que estamos resumiendo a Dios, a un Dios natural, a un Dios lógico, a un Dios creado. Es una pregunta que la respuesta es Dios. No podemos decir quién lo creó porque Dios es el creador. La palabra dice que Dios es el alfa y la omega. En el alfabeto griego, la A es la primera letra y la O es la última letra del alfabeto. De manera que Dios es el principio y el fin. En nuestro alfabeto debería ser Dios es la A, de la A a la Z. ¿Nos estamos comprendiendo hasta ahí? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra. Se está hablando de una divinidad y de una creación de una materia. Amén. Luego dice en el versículo 26, aleluya. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Regularmente los testigos de Jehová y muchas personas dicen, especialmente los musulmanes, que aquí hay muchos, dicen no, porque Jesús no es Dios. Jesús es un profeta, como Mohamed. Pero Jesús no es un profeta como Mohamed. Jesús no es un hombre natural. Fue un Dios hecho hombre, fue el verbo hecho carne. Porque cuando Dios dice, aquí dice, entonces dijo Dios, hagamos, Dios no podía decir hagamos si era él solo. De igual manera, se puede comprender de que Dios estaba hablando con alguien más para decir hagamos. Ahora, ¿qué representa esta palabra? Vamos a reducir esto de hagamos. Se está hablando que ahí estaban presentes Dios como alma, gloria a Dios, Jesús como el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, si vamos al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, mire que hablamos de Génesis 1 y luego en Juan 1. Dice aquí, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, o sea, el verbo y Dios eran lo mismo. Pero más adelante, más claro te dice, y el verbo era Dios. De manera que si el verbo, que es Jesús, que es el verbo, era con Dios, y luego más adelante dice, y el verbo era Dios. De manera que se está hablando de dos personas aquí diferente. Una es Dios y otra es el verbo. Ahora, luego en el versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién era en el principio con Dios? El verbo. Porque el verbo, más adelante nos enseña la palabra, todas las cosas fueron hechas. Wow, Dios mío, escucha esto. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué hablamos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 1? Que en el capítulo 1 de Génesis, aquí nos enseña a nosotros la palabra de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se está hablando de una creación. Una creación es algo que se hace. De manera que todo lo que se hizo en la creación fue hecha por Jesús, o sea, por medio de Jesús.
Dios lo hizo, dice que todo fue creado por Él, por Jesús. Amén. Ahora, cuando dicen los testigos de Jehová de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, nosotros vamos, óigame bien, cristiano, lo llevamos a ellos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres. Y aquí nos está diciendo mucho más claro. No es que nos estamos inventando de que quiénes eran los que estaban en el cielo cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 26, y hagamos. Aquí nos dice bien claro. Porque tres son los que dan testimonio, ¿dónde? Cuando se comenzó a hacer la creación, allá estaban, ¿dónde? En el cielo. Aquí dice, tres son los que dan testimonio, ¿en dónde? En el cielo. El Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y luego más adelante dice, y estos tres son uno. De manera que tanto aquellos que dicen que Jesús es simplemente un profeta, no, Jesús es un Dios. Para tenerlo claro. Aquellos que dicen que Jesús es simplemente el Hijo de Dios y que no es un Dios como los testigos de Jehová, que de hecho este libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 7, ellos cortaron esa parte. Es bueno que nosotros podamos comprender lo que dice la palabra. Cuando se habla de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo estos tres son uno, vamos a ir otra vez donde dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo somos formados nosotros? Se lo voy a poner claro, se lo voy a desglosar porque lo escribí aquí. Vamos a imaginar, nosotros somos ¿qué? Alma, cuerpo, espíritu. ¿El verbo qué es? Dice la palabra que el verbo se hizo carne. El verbo, vamos a escribirlo aquí, el verbo hecho carne. ¿Verdad que sí? El verbo, ¿quién es? Jesús. De manera que ya estamos hablando de el alma que tenemos la carne y también tenemos un espíritu. ¿Y cuántas personas somos nosotros? Una persona. De igual manera, nosotros somos formados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. El alma representa a Dios. El espíritu que tenemos representa al Espíritu Santo, que es quien se nos donó a nosotros. Y el verbo que se hizo carne se representa a Jesús, que fue un Dios hecho carne, semejanza de carne de pecado, dice la Biblia, para que podamos comprender de que, se lo voy a poner claro, miren, al ver en la antigüedad de que los hombres no podían llegar a la presencia de Dios, Dios elegía a algunos para que puedan subir. Vamos a ver. Aquí estaba Dios, aquí estaba el hombre. Se lo estoy dibujando para que ustedes lo vean. Aquí, vamos a poner que aquí está Dios, aquí está el hombre, aquí hay una división. ¿Lo ve? ¿Qué sucede? Que existe todavía algo que no permitía de que Dios bajara al hombre. Esto sucedió después del pecado capital de Adán y Eva. Ahora, Dios, para comunicarse por su misericordia con la humanidad, elegía a algunos hombres que eran los profetas, los sacerdotes, ¿verdad que sí? Lo elegía para comunicarse con el pueblo. Y a ellos le decía las cosas que tenían que hacer, como hacer holocaustos, sacrificio de animales, para que ofrecieran la sangre, que por medio de esa sangre
ellos entonces podían darle al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre por los pecados del pueblo. Pero Dios elegía a una sola persona, al sumo sacerdote. Ahora, como el hombre, no todos podían subir a la presencia de Dios, por eso es que la palabra nos enseña de que el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo sin pecado. No podía entrar en pecado. De hecho, entraba amarrado con un lazo y una cadenita en el cual él se mantenía moviéndose para demostrar a los que estaban fuera de que él estaba vivo todavía. En el momento que esa campanita dejaba de sonar, entonces con el lazo, como no podía entrar otro, lo jalaban con el lazo, porque ya había muerto. Porque si entraba en pecado, la presencia de Dios no iba de acuerdo, ni va de acuerdo con el pecado, y esa persona moría. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo y le muestro. Aquí está, y esa boca ahí. Aquí está Dios, aquí está el hombre. ¿Qué pasa? Que esta división que había aquí entre Dios y el hombre no podía subir, no todos los hombres podían subir a la presencia de Dios. Dios elegía a algunas personas, como eligió a Abraham, como eligió a Moisés, como eligió a Noé, que hizo el primer altar, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que esta división que no permitía que todos los hombres subieran a la presencia de Dios, esta división se llama pecado. Y todavía está el pecado. Ahora, ¿qué hizo Dios? Dios permitió, Jesús se ofreció para que como el hombre, toda la humanidad no podía subir a la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? Que Jesús se ofreció. Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, Juan 3:16, nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vamos a ver, Dios hace una donación de su Hijo, y el Hijo, que es el Verbo que estaba en el cielo, que fueron los que se pusieron de acuerdo con los tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo se ofreció. Y luego entonces Dios hizo que este Verbo bajara al hombre. Vamos ahora a hacer así. Bajara al hombre. Ahí está. El Verbo baja del cielo al hombre para que se una una vez más los lazos de comunicación entre la humanidad y el hombre y Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué se forma? Rompiendo la división que hacía el pecado entre Dios y el hombre. Al Cristo bajar, se forma una cruz. ¿Y qué sucedió en la cruz? Que Jesucristo entregó su vida en la cruz para redimirnos del pecado. Después del pecado capital, todos hemos sido condenados a una perdición eterna. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios permitió de que Cristo se hiciera hombre. Dice que en semejanza de carne, el Verbo se hizo carne para venir aquí, bajar y entregarse por ti y por mí. En el libro de Juan, capítulo 1, nos enseña, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí lo dice bien claro. De manera que Dios, Cristo y el Espíritu Santo son una sola persona. Gracias. Jesucristo se hizo hombre como tú y como yo. 100% hombre, 100% Dios. Donde en Él no se encontró ningún pecado. Ahora, lo que Cristo hizo en la cruz
fue entregarse para que tú y yo no tengamos esa condenación por el cual ya hemos sido condenados. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 18, 17, nos dice lo siguiente: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Wow. Ahora nos preguntamos, ¿por qué dice que no lo envió para condenar al mundo? ¿Será que ya estábamos condenados? Vamos a leer el 18, que dice: el que cree en él, o sea, en el que cree en Jesucristo, no es condenado. Si nos ponemos a pensar y somos inteligentes, Dios te bendiga. Entonces dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús y Dios y el Espíritu Santo son tres en uno. Y lo leímos en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Nosotros, como dice la Biblia en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, significa que también nosotros somos a semejanza de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que somos cuerpo, de que tenemos un alma y de que tenemos un espíritu. Estas tres cualidades las tenemos. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros como carne vamos a perecer, vamos a morir. Esta carne va a morir. Pero hay dos cosas que no van a morir, que es el alma y el espíritu. Wow, ¿y cómo tú me dices que el alma no va a morir? No, el alma es eterna. Gloria a Dios. Oigan lo que dice aquí en el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Esto significa que al nosotros tener una naturaleza pecaminosa, es más fácil ser atraído por las cosas de la tiniebla, por las cosas de la carne, que por las cosas celestiales, por las cosas de la luz. Porque como vivimos en una naturaleza pecaminosa, es mucho más fácil que seamos más atraídos al pecado, a cometer el pecado. Y aquellos que hemos decidido dejar el mundo y vivir en una atmósfera espiritual, tenemos una lucha constante. Estamos luchando contra una naturaleza que hemos nacido con ella, pero que no es difícil. Nos es difícil porque a veces uno quiere hacer algo, tu carne te dice haz eso, pero no lo puede hacer, y entonces ahí viene el pleito mental donde dice no puedo hacerlo, porque si hago eso peco, si hago eso no está bien. Entonces es ahí donde luchamos para cuidar esta salvación. ¿Para qué? Para que nuestra alma no sea condenada. La Biblia es clara donde dice que nosotros, gloria a Dios, tenemos un alma que tenemos que cuidar. Y que esta alma, gloria a Dios, irá al lugar que tú decidas en vida. Como el alma no muere, hay un lugar de salvación, hay un lugar de perdición. Entonces, ¿qué sucede? Que tú debes decidir hacia dónde tú quieres vivir la eternidad. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cómo no morirá eternamente? Significa que cuando se habla de una muerte eterna es porque vamos a vivir una vida eterna.
Inteligentemente, pensando así, significa que si hay una muerte eterna, es obvio, es porque hay una vida eterna. Ahora, esta vida, ¿dónde la vamos a pasar? La vamos a pasar en la eternidad. O esta muerte en la eternidad. Porque lo que se va a mandar a la eternidad, sea para bendición o sea para perdición, es el alma. El espíritu que Dios te donó volverá al cielo, a Dios quien fue que lo dio. Tu carne irá a un lugar donde se va a sepultar. Ahora, el cristiano, cuando muere, gloria a Dios, vamos a buscar libro de Lucas capítulo 23. Gloria a Dios, Lucas capítulo 23. El cristiano, cuando muere, inmediatamente, no es que va, escuchen bien esto, no es que va a un lugar de un letargo, de dormir hasta que Cristo venga. No. Ya eso pasó antes de Cristo. Antes de que Cristo viniera, tu alma se quedaba en un lugar. Por esto es que antes de que Cristo muriera y resucitara, todas esas personas estaban en ese lugar, reservados. ¿Y por qué yo lo sé? Porque el libro de Primera de Pedro dice que Jesucristo, cuando murió, descendió a la profundidad del Hades a rescatar a aquellos que se habían perdido, inclusive a predicarle a todos los que murieron en el diluvio de Noé. Entonces, ya después de la muerte de Jesús, después de la muerte y resurrección de Jesús, ya el cristiano no va a ir directamente a un lugar a dormir. En el siglo XIX, los adventistas vendieron de que cuando una persona muere, su alma va a descansar a un lugar. No, tu alma cuando tú mueres va a ir directamente a la presencia de Dios si moriste en Dios. Ahora, si tú no moriste en Dios, si tú en vida no reconociste, no te entregaste a Dios, tu alma no irá a la presencia de Dios. Irá al otro lugar. Y luego de que ya venga el juicio, oiga bien, nos encontramos con la palabra que en el libro de Hebreos, lo voy a buscar, gloria a Dios, porque yo le estoy hablando por la Biblia, ¿verdad? Por la Biblia. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos dice de la siguiente manera. Aquí tengo la Biblia. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, todos los hombres, independientemente de que sean católicos, adventistas, testigos de Jehová, musulmán, budista, cristianos pentecostales, católicos, cualquier religión, mormón, cualquier religión, todos vamos a compadecer ante aquel trono donde todos vamos a dar cuenta por nuestras acciones, dice la Biblia. Todos vamos a dar cuenta de qué fue lo que hicimos. Ahora, cuando el cristiano muere, ¿dónde irá? El cristiano cuando muere irá directamente a la presencia de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, nos dice, lo tengo aquí, nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo al ladrón arrepentido, bueno, tú vas a dormir, está bien, tú te entregas, porque él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo: ok, está bien, cuando tú mueras, ya yo sé que te arrepentiste, tú eres de lo mío, tú te vas luego a morir y vas a dormir un tiempo y después yo te voy a venir a rescatar. No, él no dijo eso. Él le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. De manera que al morir Jesús y al morir el ladrón, inmediatamente Jesús fue a la profundidad del Hades a predicar a aquellos que se habían perdido. ¿Pero por qué Jesús hizo eso? Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el ladrón, al morir, que este ladrón, gloria a Dios, se llamaba Dimas, para los que no sabían,
El ladrón se llamaba Dimas, el que se arrepintió. El ladrón que estaba calumniando, injuriando a Jesús, se llamaba Gestas. Estos eran los nombres de los ladrones. Uno, Dimas, que fue que se arrepintió, que de hecho en Brooklyn, Estados Unidos, hay una calle donde viven los musulmanes, donde viven los hebreos, que se llama Dimas Street, la calle Dimas. No sé por qué le pusieron así, pero pasé por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que ese ladrón inmediatamente fue a la presencia de Dios. Jesús vino con el propósito de entregar su vida por los pecados de la humanidad. Pero es importante que comprendamos todos de que Él hizo su parte. Dios hizo su parte entregando a Jesús, y Jesús hizo su parte muriendo por nosotros. Ahora le falta a usted hacer su parte. El propósito por el cual Cristo vino aquí, bueno, ya aclaramos los primeros puntos para los que no estaban. Aclaramos de que en Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de manera que ellos son alma, cuerpo y espíritu. El verbo es la carne, que se hizo Jesucristo. El alma es Dios y el espíritu el espíritu. Al igual que nosotros, que tenemos alma, cuerpo y espíritu y somos una sola persona. De igual manera, eso nos da a demostrar a nosotros que en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, al igual que nosotros. Confirmando eso, Génesis 1:26. En Juan capítulo 1, versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. ¿Quién era? El Verbo. De manera que el Verbo y Dios son una sola persona. Lo único que tuvo que venir el Verbo haciéndose carne para entregarse por ti, para que esa línea divisora que había entre Dios y el hombre, que no permitía que todos los hombres fueran a la presencia de Dios, ahora por medio de Cristo, usted y yo podemos visitar la presencia de Dios. ¿Qué sucedió cuando Cristo expiró? Hay algo que Cristo dijo. Cristo dijo: consumado es. ¿Qué significa consumado es? La palabra consumado es, en griego, es tetelestai. Tetelestai, que significa he cumplido. Y cuando Jesús dijo esto, tetelestai, consumado es, dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos. Pero, ¿cuál era la función del velo del templo? Era que de la otra parte del velo estaba la presencia de Dios, y que solo el sumo sacerdote podía entrar a ese velo y abogar por los pecados del pueblo. Pero al romperse el velo, todos tenemos acceso a entrar directamente a la presencia de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De manera que esta línea divisora, que no permitía de que Dios bajara, porque el pecado del hombre no le permitía bajar al hombre, a menos que Dios no eligiera a algunos hombres como a Noé, a Abraham, a Elías, a Moisés, no podía el hombre subir a la presencia de Dios. Ahora, después de que el velo se rasgó, todo ser humano puede romper esta línea divisora que hay entre Dios y el hombre, que es el pecado, y atravesar el pecado para llegar a la presencia de Dios y arrepentirse y pedir por los perdón de sus pecados. Ahora, Dios hace su parte. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? ¿Estás tú haciendo la parte que te corresponde? Es importante que comprendamos, amigos y hermanos, de que para poder llegar al cielo,
tenemos también que entregarnos nosotros al Señor, gloria a Dios. Ahora, nosotros vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, gloria a Dios, versículo 5 y 6. Romanos 8, 5 y 6, que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria a Dios. Ahora, tenemos que ser guiados por el Espíritu para romper con esta naturaleza, con esta tendencia de pecado, que un día pecamos y nos sentimos mal. Señor, perdóname, pero Dios nos perdona y volvemos a caer otra vez. Señor, perdóname. O sea, estamos con un sub y baja. Debemos conscientemente comprender de que Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos apartemos de ese pecado. Y luego entonces el Espíritu de Dios nos va a guiar hacia toda verdad. La Biblia dice también en Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Vamos a ver si me entendieron. Esto está terrible aquí. Está terrible. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los que son los hijos de Dios. O sea, la Biblia me está diciendo, a ver si comprendo. La Biblia me está diciendo que si usted no es guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted no es hijo de Dios. Esto es lo que me está diciendo la Biblia. Porque si es así, entonces podemos comprender que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Y uno se preguntará, pero ¿cómo que yo no soy hijo de Dios si Dios me creó? Bueno, entonces vamos a buscar otra vez a Juan, capítulo 1. Vamos a buscar a Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver porque aquí lo dice mucho más claro. Dice aquí Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está bien claro. Dice que solo a los que le recibieron fue que le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que si usted no lo recibe, usted no es hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios. ¿Estamos claros? Es importante que reconozcamos de que solo nos convertimos en coheredero con Cristo, siendo hijos de Dios, por medio del sacrificio de Jesús y de la aceptación que nosotros tenemos para la salvación de nuestra alma. Gloria a Dios. Oye lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque tú eres pecador, Cristo murió por ti. Aunque tú has fallado, Cristo murió por ti. Aunque has hecho tantas cosas feas, Cristo murió por ti. Aunque creas que no necesitas ahora de Dios, Cristo murió por ti. Aunque creas que no, la vida es corta y hay que vivirla, Cristo murió por ti. Déjame decirte que la vida es corta y hay que vivirla, pero el infierno es eterno y hay que evitarlo. Pero yo no quiero meterte miedo, ni que tampoco tú aceptes a Dios por miedo al infierno. Debe ser por amor a Dios. Porque cuando una persona acepta a Dios por amor a Dios, uno no le falla. Uno dice, no, yo no puedo fallarle porque yo lo amo. Y yo no puedo fallarle. ¿Por qué? Porque Cristo vino, se entregó por mí. El pecado entró al mundo por Adán, pero la salvación para la salvación de mi alma vino por Jesús.
Es verdad que heredamos desde nuestro nacimiento la marca del pecado. Mire lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Wow. Por ese pecado de Adán, todos somos pecadores. Es necesario que nos arrepintamos, que cambiemos, que nos entreguemos a Dios y que reconozcamos que sin Él nada podemos hacer y que necesitamos de Dios para cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. Santo Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso, pues nos sigan y que le digan a otra persona, sigan a Aroni Vidas con Propósito. Esto lo hacemos por amor a Dios, para enseñarte, para educarte, para instruirte en la palabra de Dios y para que tú puedas, en el momento determinado de tu angustia, de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu tal vez puerta cerrada, cuando sientes que no hay salida, que ya no hay oportunidad, Dios está ahí para libertarte, para ayudarte y para abrirte las puertas hacia una vida mejor. Pero necesitas reconocer de que Dios es el dador de la vida por medio de Cristo. Ahora recapitulemos un poco rapidito. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dice que Dios es el alma, el espíritu y el verbo es la carne, al igual que nosotros. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Alma, el cuerpo, que es la carne, y el espíritu. Ahora, primera de Juan 5:7. Y estos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Y que todas las cosas fueron creadas por Él, por el verbo. Génesis 1:1. Y creó Dios los cielos y la tierra. O sea, todo lo que fue creado por Jesús, por el verbo. No que el verbo lo creó, sino fue creado para Él. Amén. Entonces nosotros fuimos creados para Él, para adorarlo. Pero nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, no reconocemos que necesitamos de Dios. Solamente necesitamos de Dios cuando estamos en un problema, en una dificultad, en un dolor, en una enfermedad, en un accidente, en algo que nos pase, en un problema en la familia. Ahí reconocemos a Dios. Pero luego que se resuelve el asunto, nos olvidamos de Dios. Entonces Dios no es un Tylenol ni un ibuprofeno, que usted se lo toma, se le va el dolor de cabeza y usted después vuelve a lo mismo. No. Es necesario de reconocer de que Dios quiere de que tú te mantengas intacto, de que tú tengas una vida en relación con Él, que te consagres a Él, que te entregues a Él y que vivas para Él. Eso es lo que Él quiere. Así es que espero que ustedes, ahora me despido, Dios le bendiga. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido. Muchas bendiciones.